Dios, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Amén. Qué bueno, hermanos, que apartamos ahora sí que un tiempo para venir a la casa del Señor, hermanos. El Señor hasta este día ha sido bueno con nosotros. La verdad que muchas veces pensamos nosotros que como que no estamos haciendo nada, o como que no estamos avanzando, pero hermanos, solamente el que tiene, hermanos, el que puede saber todas esas cosas es el Señor. El Señor nos pidió que hiciéramos y que Él iba a hacer la otra parte, ¿verdad? Le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver y entender todas estas cosas, porque muchas veces llega, hermanos, el desánimo, llega muchas cosas a nuestra mente. Cuando nuestra mente está débil, dejamos entrar cosas y esas cosas hacen daño, hermanos. Así que el Señor nos ayude. Hermanos, podemos nosotros mirarnos que estamos pocos aquí, pero así como el siervo aquel que miró y dijo: mira, son muchos los que nos rodean, dijo, y el profeta le dijo: no, dijo, son más los que están con nosotros. Y oró por él para que el Señor le permitiera ver el ejército que estaba con ellos, y dice que miró muchos que estaban rodeados, muchos ángeles alrededor de ellos. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a poder ver, hermanos, que no estamos solos. Amén. Que el Señor prometió estar con nosotros todos los días, y que es por su misericordia que hoy estamos aquí. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor, y que el Señor nos ayude esta mañana a hacer las cosas con entendimiento. Señor, tenemos esperanza, hermanos. Gloria al Santo Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Que el Señor nos ayude a no desviarnos, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, conocemos la palabra del Señor, hermanos, y todos tienen acceso a la palabra de Dios, pero qué curioso que muy pocos tengan acceso a la voz de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerda que le dijo al profeta: por cuanto no oíste la voz de la palabra de Dios? Le dijo. ¿Se acuerda el profeta? ¿A quién le dijo? Entonces, hermanos, debemos tener, hermanos, ese entendimiento, hermanos. Pedirle al Señor que nos dé de su entendimiento, hermanos, porque muchas veces pensamos cosas, hermanos, y quizás podemos decirlas, hermanos, pero hay que pedirle al Señor que nos dé de su entendimiento, ¿verdad? Amén. Hermanos, el Señor le dijo al apóstol Pedro, a Pedro, le dijo: bienaventurado eres, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad?, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, necesitamos esa revelación, esa luz divina. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, hemos leído muchas veces esta parte de la Escritura en Génesis 17:1, dando, hermanos, entendimiento a lo que queremos decir el día de hoy, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Dice Génesis 17:1, hermanos: siendo Abraham de edad de 99 años, dice, aparecióle el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo soy tu Dios. Y ahí hizo un pacto con él, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Dios hace pactos con los hombres, y en este caso con Abraham le dijo que, siendo Abraham de 99 años, le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dijo: este es mi pacto, anda delante de mí y sé perfecto.
Y cuando hay pactos, hermanos, imagínense, ya había hecho pacto. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál era la parte de Abraham? Cuando si Abraham dijera, ¿yo qué recibo? Pues vas a recibir un hombre, vas a recibir tierras, vas a recibir heredades, ¿verdad? Y aquí, hermanos, en el capítulo 17 habla de que el Señor se proclama como el Todopoderoso. Amén. Y en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, y lo dice el Todopoderoso. Amén. Y si leemos en el contexto de Apocalipsis, hermanos, estamos viendo de que quien está hablando es el Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Es el que está hablando ahí, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, hermanos, podemos decir, hermanos, que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. Pero, ¿y qué con esto podemos decir, hermanos? Porque, hermanos, nadie puede ver esa parte de Dios sin el entendimiento de Dios. ¿Cuál es? De que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Y entonces siempre hay preguntas, siempre hay cosas, porque en Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Así dice la Escritura. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Amén. Y estamos hablando de lo que estamos hablando, estamos diciendo acerca de lo que vimos la vez pasada, de la imagen del Señor, ¿verdad? Amén. Que no todo el mundo puede ver eso, no en todos, no en todas las mentes de los hijos de Dios está ese entendimiento de que Dios es uno, hermanos. Amén. Muy pocos. Amén. Y dice 1 Timoteo 6:14, hermanos. Dice que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. ¿Se fija, hermanos? La pregunta que podemos ver aquí, hermanos, o que surge aquí es, ¿se puede ver a Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Así dice la Escritura. Y aquí dice que habita en una luz inaccesible, ¿verdad? Usted ha visto cuando están soldando y usted no puede tener más de 2 o 3 segundos sostener la mirada en esa luz de la soldadura. Pero hay unos vidrios especiales que le permiten a usted acceder a lo que está haciendo el soldador, ¿verdad? Son esas caretas que usan los soldadores que les permiten a ellos a poder acceder a esa luz, que si uno se queda viendo y si se aferra, hermanos, se queda ciego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos? Dice la Escritura, quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Verdad?
Y decimos, entonces, ¿se puede ver el Señor o no? ¿Verdad? O la Escritura se contradice, hermanos, ¿verdad que no? ¿Y cómo nosotros podemos entender esto? ¿Se puede ver sí o no al Señor? Pues, no dice que no, es no, pero en otras partes dice que sí, y es sí. ¿Y cómo podemos nosotros acomodar eso en nuestra mente? Pues nosotros decimos que es sí y es no. Amén. Dios se puede ver. Porque cuando alguien lee las Escrituras y ve estas Escrituras, de ahí se agarran mucho, hermanos, para hacer ver que la Escritura se contradice. Mira, la palabra de Dios ahí se contradice y empiezan a decirnos de cosas a nosotros. Y si no estamos nosotros fuertes en nuestra convicción, hermanos, empezamos nosotros a mirar en la Escritura que sí es cierto que está mal. Y es algo bien curioso, hermanos, que nosotros empezamos a decir, sí es cierto, mira, la Escritura aquí está mal, porque acá dice acá y aquí dice allá. Amén. Pero, hermanos, eso no puede ser así. Porque en vez de que nosotros digamos está mal, ¿verdad? No está mal porque aquí, sino que está mal porque no entendemos. Pero ¿qué es más fácil? Decir que la palabra de Dios está mal. Y entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entender y a acomodar las cosas en nuestra mente. Porque aquí la palabra del Señor dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero si nos vamos al capítulo 18 de Génesis, ¿se acuerda? Abraham vio al Señor. En el capítulo 18 de Génesis dice la Escritura, hermanos, que Abraham miró al Señor. Miren, en el capítulo 14 y 18 de Génesis, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra. Amén. Hermanos, cuando la Escritura habla de Melquisedec, ¿de quién está hablando? De Dios mismo. ¿Verdad? Y aquí dice que lo miró. Y en el capítulo 18, hermanos, ahí en el encinar de Mamre, hermanos, también la Escritura da razón, hermanos, de que apareció el Señor en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién? Él, Abraham. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos e inclinóse hacia la tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Y se fija que la palabra Señor viene ¿con qué? Con una S mayúscula. Amén. Dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no te pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has hecho. Amén. Entonces, ahí también, hermanos, Abraham miró al Señor. ¿Se acuerdan? Y luego en el capítulo 32, hermanos, de Génesis se me hace. ¿Quién más vio al Señor? Jacob. Capítulo 32, verso 24 de Génesis dice, y quedóse Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Amén. Hermanos, ahí
también Jacob, hermanos, luchó con Dios. Y entonces, hermanos, la Escritura dice que a Dios no le vio jamás. Nadie le vio jamás. Y entonces la pregunta es, ¿se puede ver a Dios? ¿Sí o no? ¿Y cómo acomodamos todo lo demás que leímos en los textos? Porque a una persona que no conoce del Señor no le puede decir sí, sí y no. Así, por fin, sí o no. Aún la Escritura dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo demás de ahí del mal procede, dice la Escritura. ¿Verdad? Así dice la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver qué más hay, hermanos. Mire, por cosas que solamente Dios entiende, hermanos, que Dios sabe cómo es que puede hacer que pocos puedan entender que Él es uno, ¿verdad? Y cómo es que muchos creen que Dios es tres, sin entender que Dios en el principio se hizo una imagen, ¿verdad? Formó un cuerpo donde a su tiempo Él iba a venir a manifestarse. Amén. Amén. Pero también más allá del cuerpo, hermanos, hay una parte que es de parte de Dios, hermanos, que es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El poder mirar las cosas como Dios las mira. ¿Verdad? Amén. Y cómo, hermanos, alguien puede aprovechar y alguien puede desaprovechar la bendición de Dios. ¿Se acuerda del ladrón que estaba a un lado del Señor? Estaban dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha, y uno le decía, si eres Dios, sálvate a ti mismo, y de paso sálvanos a nosotros, ¿verdad? Y el otro le dice, ¿cómo serás tú? Dijo, ni estando el hecho de muerte, tiene respeto a Dios. Mira, este varón dice, no ha hecho nada, pero tú y yo sí merecemos lo que hicimos. Sí merecemos estar aquí por lo que hicimos. Y en eso voltea el ladrón y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que ese ladrón recibió esa luz inaccesible de entender que Él era Dios. Amén. Pero podríamos decir que el primer beneficiario no entendió. Y podríamos decir que el primer beneficiario de la muerte del Señor, inmediatamente, ¿quién fue, hermanos? Barrabás. Porque en aquel tiempo, cuando eran las fiestas, siempre se soltaba a un delincuente, a uno que haya hecho mal, se soltaba, a ver a quién soltamos. Y la gente decía, suelto a Jesús, decían ellos así, o a Barrabás. Y todo el pueblo aún decía, suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con esto? Crucifícalo, gritaba la gente. Y Barrabás, sin entender ni mirar todo esto, hermanos, fue el primer beneficiario, hablando literalmente, por el cual el Señor murió en su lugar. No recibió esa luz. Ya la Escritura no dice más de Barrabás, pero el Señor murió por él. Amén. Gloria a Dios. No hay esa luz, hermanos, y no hay esa luz. Por eso nadie puede entender que el Señor Jesús es Dios. ¿Ah? Hay promesa para nosotros de parte de Dios, hermanos. Amén. Y la Escritura dice, hermanos, quien solo tiene inmortalidad, verso 16 del 1 Corintios 6, 1 Timoteo 6, 16, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio. ¿Y cómo podemos entender esta parte de este texto, hermanos? Mire, dice la Escritura nomás: a quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, dice, a quien ninguno de los hombres que Dios ha privado de verlo. No todos entienden que el Señor Jesús es Dios. Quiere decir que algunos los privó, hablando de nuestros hermanos judíos primeramente, ¿verdad? A ellos los privó de que entendieran que Él era Dios. Pero que los haya privado, estamos hablando de que cegó, que no permitió que entendieran, porque si hubieran entendido que el Señor Jesús es Dios, nosotros los perrillos no hubiéramos tenido, hermanos, parte en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y entonces dice: a quien ninguno de los hombres que Dios ha privado no puede ver, no puede entender que Él es Dios. Amén. La luz inaccesible de Dios. ¿Cómo nosotros podemos dar gracias al Señor por lo que hemos recibido, hermanos? Amén. Y lo recibimos y lo vemos como algo muy normal ya, sin entender que son tesoros en los cuales están escondidos tesoros de sabiduría y conocimiento, hermanos. Y Dios quiso ponerlo en estos vasos de barro. El ladrón sí pudo acceder a esa luz. Barrabás no entendió el acto que el Señor hizo. Pero a nosotros Dios no nos ha privado, nos ha abierto el entendimiento para poder acceder a esa luz, hermanos. Amén. Amén. Y tenemos promesa, hermanos, de que algún día le vamos a ver. Dice 1 Juan 3:1, dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Amén. ¿Usted quiere ver al Señor? Amén. Yo quiero ver al Señor. Pues ahí está la promesa. Dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿qué? Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amén. Y cualquiera que tiene esta esperanza que tiene, se purifica. ¿Qué hace? Se purifica como Él también es limpio. Entonces, hermanos, hay requisitos para poder ver a Dios. Mire, en Mateo 5:8, ¿cómo dice? Amén. Que el Señor limpie nuestro corazón si queremos verlo. Gloria a Dios. ¿Ah? Y cualquiera que tiene esta esperanza se purifica como Él también es limpio. Y dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, requisitos es tener mi corazón limpio. Amén. Envidias, corajes, cosas así, amarguras. Miren el capítulo, nomás para que podamos ver a esto, hermanos, en el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice 22:1, dice en adelante, dice: y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. Amén.
¿Y qué dice? Y verán su cara y su nombre estará en sus mentes. Y en aquel día le veremos como Él es. Amén. Gloria a Dios. Y cualquiera que tiene esta esperanza se purifica como también es limpio. Amén. Como Él también es limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Entonces, qué bendición, hermanos, para nosotros el decir, estos son los requisitos para mirar al Señor. Limpiar mi corazón. Amén. Nuestros hermanos judíos, cada vez que pronuncian el Shema Israel, ellos cierran sus ojos con todas sus fuerzas para no tener ninguna imagen en su mente. Limpian todo lo que con fuerza están. Bendice alma mía el Señor y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y están ahí, hermanos, orando. Y están cerrando sus ojos cuando mencionan Shema Israel. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y todas esas hermanos que creen que Dios es tres, hermanos, solamente Dios sabe por qué los privó de esa luz inaccesible, de no entender que Él es uno. Y aún en el mundo espiritual, hermanos, se entiende que Dios es uno, por lo que dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Amén. Entonces, en el principio, hermanos, Dios se hizo un cuerpo, ¿para qué? Para hacerse visible a su creación, para hacerse visible, para que lo vieran. Y a su tiempo en ese cuerpo vino y se manifestó en el Antiguo Testamento, pero ya hablando del tiempo de la gracia, hablando del tiempo, dice que a su tiempo el Señor vino en Gálatas 4:4, ¿cómo dice? Y llegando el cumplimiento del tiempo. Dice, mas venir el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, su cuerpo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, qué bendición. El Señor se sujetó a una vida humana como nosotros, de nacer, crecer. Amén. Amén. Hasta morir y resucitar. Y eso, hermanos, también es para nosotros. Vamos a pasar por ese proceso. Y si somos fieles al Señor, vamos a resucitar para vida eterna. Gloria a Dios. Y la promesa es que Él va a transformar este cuerpo de bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la grandeza de Dios, hermanos, empezamos a entender muchas cosas. Como dice el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Pero pareciera que está mal eso, hermanos, que como dice, ¿verdad? Porque cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, pareciera que Dios está en los cielos. Pero no, es todo lo contrario. Los cielos están en Él. Porque en aquel día dice que los cielos serán quemados como un rollo, ¿verdad? Entonces, si Dios está en los cielos, quiere decir que los cielos son más grandes que Él. Amén. Entonces, los cielos están en el Señor. Porque, ¿qué dice la Escritura? Los cielos de los cielos no te pueden contener, dice. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, en Isaías 57:15. Dios no habita en la eternidad, ¿sí o no?
sino que dice, Dios habita la eternidad. Amén. Isaías 57:15, ¿no? 57:15, hermanos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita? En la altura y la santidad. Porque así como mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. Pero también dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, Él, hermanos, ha privado a algunos de ese entendimiento. Y solamente Él sabe. Pero todos aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, y que el Señor mira su corazón que realmente quiere, el Señor le empieza a dar. Estamos los viernes compartiendo con un hermano que está entendiendo de parte de Dios cosas, y todos los viernes voy con ellos, con él y su esposa ahí en su casa, y estamos compartiendo, ¿no? Pero no es de todos. Se fija que somos como cuentagotas, uno aquí, otro allá, y sabe, solamente Dios sabe por qué. Amén, gloria a Dios. Pero lo que sí debemos de entender, hermanos, que aunque somos un grupo muy pequeño, es muy grande el privilegio que tenemos. Amén, Amén. gloria a Dios. ¿Cómo nos llama la Escritura? Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Directamente esa revelación vino del Señor. Amén. Y por su gracia y por su misericordia, el Señor no quiso encubrirse como de aquello. Dice, tú eres Dios que te encubres, ¿verdad? Dios de Israel que salvas. ¿Dónde está esa escritura, hermanos? 45, 47. Ahora sí somos como 46. 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Se encubrió, hermanos, o no se encubrió? ¿Se acuerdan cuando iba con los hermanos de Emaús? Mire, dice en el verso 24, capítulo 24 de Lucas. (24:13), nomás para que podamos ver, hermano. Que cuando el Señor quiere, a quien Él quiere, se le presenta como Él es. Amén. Se le revela. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. Amén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Embargados para que no le conociesen. Y díjole, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofa le dijo, tú solo eres peregrino, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron.
Y luego dice, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así las cosas como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él se hizo como que iba más lejos, mas ellos les detuvieron por fuerza diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y entonces, y dice, y entró pues a sentarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió, y dióles, y entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas Él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Hermanos, iba el Señor con ellos. Dice, ¿por qué pláticas llevan? ¿Y por qué esas caras tan tristes? ¿A poco tú eres el único peregrino que no conoce las cosas que pasaron en Jerusalén? Que mataron al Señor y empiezan a decir. Pero ahora dice, nosotros pensamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel, pero ahora ya es el tercer día, dice, y no. Y el Señor, yo creo que enardeció su corazón, oh, insensatos y tardos, y empezó a decirle, y dice que cuando llegaron hizo como que se iba a ir de paso, y digo, ay, no, quédate con nosotros. Y comieron, y dice que conocieron al Señor cuando partió el pan. Dice que sus ojos fueron abiertos y entendieron que era el Señor, pero el Señor desapareció. Y decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos leía las Escrituras? ¿Qué sentimos nosotros, hermanos? Cuando leemos la palabra del Señor, ya no hay ese sentir, ese amor, eso que el Señor pide de nosotros cuando abrimos las Escrituras. Es Dios mismo hablándonos, hermanos. Amén. La palabra de Dios es Dios mismo hablando. Gloria al Señor. Y entonces nosotros en esa atención de la palabra del Señor, vamos, si nosotros tenemos ese interés, el Señor mismo nos vamos a oír la voz de Dios en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Como dice la Escritura, y cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el que no, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros a darle gracias a Dios, porque Él nos permitió, mira, acceder a esa luz inaccesible. Amén. Del cual muchos están privados, hermanos. Gloria a Dios. Y eso es una gran responsabilidad de que nosotros debemos echarle ganas para compartirle. Aunque todo el mundo se enoje, aunque digan estos hermanos, pero nuestro deber delante de Dios es proclamar las verdades. Amén. Gloria a Dios. Dios es uno y uno su nombre, ¿verdad? Y esa verdad que decimos nosotros, que proclamamos ahora, el Señor la va a declarar en aquel día, porque en aquel día, ¿qué dice la Escritura? El Señor será uno y uno su nombre. Amén. Gloria a Dios.
Y Zacarías está hablando de aquel día de la venida del Señor. Pero Dios se encubre para algunos y para otros. No sé, hermanos, cómo esté la cosa ahí, hermanos. Pero lo que sí podemos ver por medio de la palabra del Señor es esto, miren. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, solamente Dios sabe por qué. Solamente Dios sabe por qué a unos sí, a otros no. Solamente Él sabe, hermanos. Pero lo que sí dice la Escritura en el capítulo 13 de Hechos, que creyeron todos aquellos que estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna, dice. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hechos 13. Dice en verso 48, y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que ¿qué? Los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa luz inaccesible, hermanos. Entonces, Dios, cuando Él quiere, se deja ver, y cuando Él quiere, no se deja ver. Amén. ¿Cómo dijo Isaías? A ver si no muero porque miré a Dios. Manoa, ¿se acuerda? Y su esposa dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios, dijeron. Y nosotros, hermanos, quizás físicamente no hemos mirado al Señor, pero en esa luz inaccesible el Señor nos ha dado como cuando se rasgó el velo, entrada para poder ver lo que la mayoría de los hijos de Dios no pueden ver. Que están cegados. ¿Por quién? Por el Dios de este siglo, que les cegulen los entendimientos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Aún con el cansancio, aún con las situaciones, los problemas, lo que vengan. Nunca se nos olvide que somos privilegiados de que Dios nos haya dado ese entendimiento. Amén. En Él dice la Escritura que nos movemos y somos. ¿Cómo no agradecer al Señor todas las bendiciones? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque el Señor viene pronto, y lo que estoy viendo, hermanos, que muchos se están volviendo del santo mandamiento de Dios. Están caminando en sentido contrario a como Dios quiere. ¿Qué es caminar en sentido contrario? Es caminar junto con el mundo, pues. ¿Sí? Y nosotros vamos en contra de la corriente del mundo. Pero cuando un hijo de Dios empieza a caminar en sentido contrario, quiere decir que
está conformándose al mundo. Prácticas del mundo. Vida social del mundo. Entonces, que el Señor nos ayude a no dejar ese entendimiento. Queremos seguir entendiendo esto. Queremos seguir viendo cómo la majestad de Dios. Algún día, hermanos, mire, dice la Escritura que usted y yo lo vamos a ver cara a cara. Gloria a Dios. ¿Se acuerda que le platicaba de la muchacha aquella que había nacido ciega? Y ella iba al templo. Y ya ves que muchas veces a nuestros hermanos invidentes o a todos los invidentes se les explica cosas así, ¿verdad? Y un día le preguntó a alguien, oye, dice, no te sientes mal, dice, porque no puedes ver y que te es privada de muchas cosas. No, dijo, si Dios me hizo así, así me hizo el Señor. Amén. Pero ¿sabes cuál? Dice ella. ¿Cuál es el privilegio más hermoso, dice, que tengo? Que cuando me vaya con el Señor, lo primero que voy a ver es a Él. Gloria a Dios. Es algo tremendo, algo maravilloso, hermanos. No, dijo Dios, no, dijo, yo estoy bien así, solamente Dios sabe por qué hizo las cosas, pero sé, dijo, el privilegio, el gozo que me queda, dice, es que cuando me vaya con el Señor, lo primero que voy a ver es su rostro a Él. Amén. Gloria Porque a hay Dios. promesa para nosotros, hermanos, y que el Señor nos ayude a no ir a Dios nada más cuando lo ocupamos y lo necesitamos, sino también cuando las cosas van bien. Que el Señor nos ayude. Todos padecemos, todos pasamos por cosas, pero que el Señor nos dé la fuerza para soportar todas las cosas que vengan, hermanos, porque vienen cosas terribles para la iglesia. Y que el Señor nos ayude a refugiarnos en esa luz, en esa verdad, y que nunca neguemos al Señor. Mira, cuando hablamos de crucificar al Señor, Barrabás representa al Señor, Barrabás representa al mundo, y el ladrón de la cruz que reconoció al Señor representa pues a los hijos de Dios. Pero cuando nosotros como hijos de Dios hacemos lo malo, haz de cuenta que no nos importa lo que el Señor hizo, y somos semejantes a aquellos que dicen, crucifícalo. Haz de cuenta que nosotros volvemos a crucificar al Señor. Así dice la Escritura. Y lo contrario a eso es lo que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. O sea, ya no me mando solo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido también a amortiguar los miembros que están sobre la tierra. No es fácil, hermanos, pero que el Señor nos ayude a hacer las cosas. Amén. Que el Señor nos ayude a no cansarnos de hacer el bien. Amén. Que el Señor Gloria nos a Dios. ayude a no que caigamos como en un enfado y que somos nomás los poquitos que venimos. No, hermanos, a Dios no lo impresiona una iglesia. Lo que le impresiona al Señor son sus hijos que le buscan con todo su corazón. Gloria a Dios. Aquellos que caminan en amor y en justicia. Amén. Y si nosotros no estamos caminando así, hay que preocuparnos y empezar a hacerlo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que hay tantas cosas que podemos decir de las cosas del Señor, hermanos. Pero, hermanos, que nada nos perturbe, que nada nos haga daño, hermanos, sino que podamos seguir caminando, porque el camino ya se está cortando, hermano. El camino se está cortando, y cada vez la venida del Señor está más cerca. Porque nuestra salud, ¿qué?
está más cerca, dice Romanos 13:11, hoy Que cuando- que cuando creímos, que cuando empezamos. Amén. Hoy está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, que cuando empezamos, que cuando creímos. Y pareciera que cuando ya está más cerca, más pesado se hace, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajábamos en aquel tiempo y que cargábamos sacos de cemento y llenábamos así lugares y los primeros, y a los últimos ya lo agarraba, y aunque estaba más cerquita del tramo, pero ya nomás decía, ay Señor. Y así es, hermanos, pero no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El Señor, mire, nos ha permitido acceder a donde habita Él. ¿Dónde? En una luz inaccesible. Y tan así, hermanos, que Él es Dios que se encubre. Dios de Israel que salva. Él a quien quiere se le manifiesta, y a quien quiere lo priva. Nuestros hermanos judíos dicen que los sentidos de Dios fueron embotados para que no le conocieran, pero eso es de parte de Dios. ¿Ya? Así dice la Escritura, hermanos. Así que el Señor nos ayude, hermanos, y queremos pues empezar, hermanos, a hacer cosas diferentes. El Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza, hermanos, para que nos dé en nuestra mente creatividad, a ver qué podemos hacer. Porque no sé qué está pasando con nuestros hermanos, pero, hermanos, nuestra parte es orar por ellos. He hablado con muchos pastores y esa es la misma temática. He hablado con los hermanos, no vienen, y así, hermanos, de diferentes partes, no vienen los hermanos. Se les dice y parece que, hermanos, pero la Escritura dice que los entendidos entenderán. Cada quien sabe la urgencia y la necesidad que hay. Entonces, decíamos el otro día acerca de los tiempos y de los momentos. No es necesario que se nos digan. Ya sabemos qué tiempo y qué momento estamos viviendo. Que el Señor nos ayude. El hermano pastor, nuestro pastor, hermano Efraín Borja III, hace mucho hincapié en eso, ¿no? Así que busquemos y estemos orando, hermanos, los unos por los otros. Y no nos cansemos de orar, hermanos, por nuestros hermanos de Petlacancingo, hermanos, por las necesidades que hay. Amén. Así que, hermanos, vamos orando en nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver, hermanos, y poder hacer lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Amén. Amén.